Muy buenas noches, amigos y hermanos en el Señor. Sean todos bienvenidos a Integridad del Ministro SV por medio de esta plataforma, por este interesante podcast. Un podcast que busca llevarnos a la reflexión y a la autocrítica. Les saluda su amigo, su servidor, Fernando Colindres. Comenzamos. La falsa competencia destruye los ministerios. Y para ello vamos a citar la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 3, la cual nos dice así: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Definitivamente, el apóstol Pablo, teniendo ese corazón pastoral, pudo ver este enfoque y pudo también dejarnos esta enseñanza, porque no solamente existieron estos problemas en el pasado, en el futuro más inmediato para Pablo, sino que mucho más antes y obviamente hoy también en nuestra realidad tenemos este mismo cruel escenario que está devastando a la iglesia del Señor. Pero definitivamente, amigos y hermanos, el problema de la competencia dentro del pueblo de Dios tiene un origen, y el origen es el siguiente. Cuando un pueblo se desenfoca de la palabra del Señor, cuando un pueblo se desenfoca de sus estatutos, cuando un pueblo deja de perseguir la visión del reino de Dios, la cual es impulsar el evangelio, créame que se verá muy prontamente en este escenario que, repito una vez más, es tan devastador para la congregación, que tiene tantas heridas y también muchas consecuencias que no son para nada agradables. Así que es importante hablar de ello. Necesitamos ser críticos y decirlo tal cual, porque el pueblo del Señor es un pueblo imperfecto. Ahora bien, también quiero apuntar lo siguiente, y es que cuando aparece la competencia, evidentemente vendrán las consecuencias. Y la primera consecuencia que tenemos hoy es que se rompe la unidad del cuerpo de Cristo. Qué triste es esto. Qué triste es este escenario. Amigos que antes podían extenderse la mano, hermanos que tenían las cosas en común, hoy son acérrimos enemigos o tienen una conducta hipócrita dentro de la iglesia. Se saludan por cortesía, pero en su interior ellos tienen esa queja, tienen esa murmuración, y lo peor del caso, siempre se ven de menos o se ven en poco, y esto pues es algo digno de condenar. Dios no está a favor del rompimiento de la comunión de sus santos, de la comunión de sus hijos. Definitivamente, cuando aparece la competencia dentro del cuerpo de Cristo, tendremos una serie de consecuencias que vamos a analizar a continuación. En primer lugar, se rompe la unidad del cuerpo de Cristo. Esto es algo muy doloroso, y cabe mencionar que este es el contexto ideal para Satanás, para poder minar todas aquellas mentes que son más débiles espiritualmente hablando. Y es ahí donde inicia la queja, la murmuración, el rencor, la murmuración, entre otras cosas que en nada edifican. Y la pregunta sería: ¿y ustedes creen, amigos, que Dios ignora todas estas cosas y que lo podremos burlar? La respuesta es obvia, la respuesta es no. Consecuencia número 2: se predica por envidia o contienda, y de eso también tenemos una cita de referencia, la cual es Filipenses 1:15. El apóstol Pablo ha hablado de hecho también de esta realidad en aquel momento, que había mucha gente que predicaba a Cristo para añadir aflicción al propio apóstol. Imagínense ustedes. Consecuencia número 3: se convierte el ministerio en una plataforma personal, no en un altar de servicio. Y esto, ¿saben? Estas son unas de las cosas que más detesta el Señor, porque hay gente que cuando ya entró en este espíritu falso de competencia impulsado por Satanás, lo que quiere expresar desde el altar no es un servicio a Dios, sino que él está celebrando un culto a su yo interior, el poder verse mejor que otros, el poder hablar mejor que otros, el poder disertar mejor que otros. Vaya, qué patético ha de ser aquel escenario para una persona que entra en esta dinámica. Créanme, realmente es algo muy risible, pero sucede dentro del cuerpo de Cristo por esa imperfección que muchas veces pues nos la tomamos muy a la ligera y no somos tan responsables. Ahora bien, si todas estas cosas que yo he dicho son reales, si todas estas cosas son verdaderas, porque
creería yo que también esto podría pasar en tu iglesia, así como pasó en la mía, ¿verdad? Yo creo que también es importante hacernos una autoevaluación y considerar si también nosotros estamos caminando en la misma dirección. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era un adolescente y yo empezaba a aprender a tocar un instrumento, en este caso la guitarra, conocí a unos muchachos de la iglesia donde yo me congregaba que eran hostiles, eran personas muy difíciles, que no les gustaba compartir nada contigo, ningún tipo de información o conocimiento, y te menospreciaban por eso. Yo recuerdo haber tenido una guitarra muy sencilla de la cual también ellos se mofaban y se burlaban. Claro, yo me sentía mal, no entendía, ¿verdad? Tal vez con la luz que ahora el Señor me permite, pero fue algo muy doloroso. Y sabes, aprendí en aquel momento que, pese a que yo estaba en una iglesia, no todas las cosas son armoniosas, no todas las cosas lucen bien, necesariamente hablando. Pero también algo que pude aprender es que es allí donde se debe de formar un carácter y atrevernos a ser diferentes. Recuerdo que en alguna ocasión, cuando empezaba a servir incluso en la iglesia, muchos de ellos se burlaban de la forma en la que yo tocaba o en la forma en la que yo cantaba. Pero de algo yo estuve muy seguro siempre, y agradezco también a todas aquellas personas que siempre me animaron a seguir adelante, y es que Dios siempre mira la intención del corazón. Claro que hemos sido llamados a hacer las cosas bien, pero al final lo que cuenta es nuestra sinceridad. Al final lo que cuenta es el corazón genuino que podamos presentar delante de Dios. Yo no sé cuál será tu contexto, no sé si la gente te menosprecia, no sé si la gente está compitiendo contigo, no sé si la gente ya te descalificó, pero a ellos no les compete. El único que puede descalificarte a ti o a mí es el Señor. En conclusión, ¿cuál es la solución bíblica? Bueno, la verdadera grandeza no está en competir, sino en servir. Jesús dijo lo siguiente: el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Esto lo dijo en Marcos 9:35. El ministerio maduro celebra el éxito de otros, porque entiende que somos parte del mismo cuerpo y que la gloria es solo de Cristo. Querido amigo, si mi contenido te bendice, por favor, no olvides suscribirte y darle like. Será hasta la próxima. Bendiciones.